Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a pedir la bendición del Señor para abrir su palabra en este momento. Oremos. Querido Dios, estamos aquí para pedirle su bendición, para pedirle su perdón, para pedirle que nos dé un espíritu generoso de ánimo para estudiar tu palabra, para pedirte perdón por nuestras ofensas, para darte gracias por esta semana que ha terminado y por esta nueva semana que comienza, para orar por esta iglesia o por estas dos iglesias aquí de Sevilla, para orar por estos hermanos, por estas familias, pero especialmente para pedirle su santísima y preciosa bendición en los temas que vamos a estudiar a partir de ahora. Danos tu preciosa bendición, ayúdanos a entender bien esta semana que vamos a estudiar, titulada El Juicio Investigador. ¿Por qué razón tú haces un juicio sobre cada ser humano? Ilumina nuestra mente, Señor, danos un corazón generoso para hablar y para entender. Permite que tu ángel poderoso nos acompañe y nos guarde. En el nombre del Señor Jesús le pedimos su bendición. Amén. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, o delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay dos preguntas que nos hacemos ahí. Primero, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Y segundo, ¿por qué vino entre ellos Satanás? Para entender quiénes son los hijos de Dios, tenemos que ir a Lucas, el capítulo 3. Lucas 3. Voy a leer el verso 23. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagaí, etcétera, 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 etcétera. Verso 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de ¿quién? De Dios. Hijo de Adán, Adán hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán? Hijo de Adán, y Adán hijo de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Parece que Adán al comienzo era ¿qué? Hijo de Dios. Nos vamos a Génesis 1:26. Algunos dirán, hermano, ¿y así va a ser toda la semana? No, va a ser peor. Terrible, hermanos. Lo que viene va a ser terrible. Génesis 1:26. ¿Ya está? Muy bien. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Dice enseguida: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué dice enseguida? Y señoread. En el verso 26, señoree. Aquí, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Me coloca atención acá? ¿Qué le dio el Señor a su hijo Adán? El señorío. Señoré en todo, señoread sobre todo. El Señor le dio a Adán el señorío de todo, a su hijo Adán. Nos vamos a Lucas capítulo 4. Todo esto tenemos que analizarlo para que nosotros logremos entender, hermanos, estos grandes temas de la Sagrada Escritura. Lucas 4. ¿Ya está?
Mira lo que dice Lucas 4, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El diablo al Señor Jesús. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, ¿qué cosa? Me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Coloquemos atención aquí. El diablo le dice al Señor: toda esta potestad, todos estos reinos, a mí que me han sido dados. ¿A quién le entregó el Señor los reinos, el señorío? En Génesis 1, 26 y 28. A su hijo Adán. Pero ¿qué le dice el diablo al Señor en Lucas 4, 5 y 6? A mí me han sido dados. ¿Quién se lo dio al diablo? Se lo dio a Adán, cuando el diablo venció a Adán. O sea, el Hijo de Dios, Adán, le entregó ¿qué cosa? El señorío en Génesis 3, 1 al 6, cuando se dejó vencer por Satanás. Qué tremendo eso, qué tremendo. Pero vamos a ir al libro de los Salmos. Hay algo interesante en ese salmo. Vamos al libro de los Salmos, el capítulo 8. Voy a leer y voy a hacer algunas preguntas. Yo tengo la costumbre de que cuando alguien me pregunta correctamente, de una vez lo despacho para su casa. Puede irse de premio. Sí. Y que si no quiere venir en toda la semana, no venga, queda libre, pero tiene que contestar correctamente. Salmos capítulo 8. ¿Ya está? Versículo 3. Salmos 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho ¿qué cosa? Poco menor que los ángeles. ¿Y lo coronaste de qué? De gloria y de honra. Hermanos, ¿a quién hizo el Señor poco menor que los ángeles? Al hombre. Pregunta: ¿a cuál hombre? ¿A Adán? Y lo coronaste de gloria y de honra. Ya vamos a mirar eso. Versículo 6. ¿Le hiciste qué? Señorear. ¿De dónde viene esa palabra señorear? De Génesis 1, 26, 28. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿De dónde viene eso, hermanos? ¿De dónde viene eso? De Génesis 1. Ah, ya. Ahora, aquí dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna de las formas, te digo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le hiciste señorear. ¿De quién creen ustedes que está hablando ese salmo ahí? Ya los noto dudosos. Los puse a dudar. Vamos a ir al libro de Hebreos. ¿De quién está hablando ese salmo? Hebreos 2, versículo 6. Hebreos 2, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Dónde acabamos de leer eso? Salmos capítulo 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está Hebreos citando el Salmo capítulo 8. ¿Sí? ¿A quién se lo está aplicando? Lea el verso 9. Lea el verso 9.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. ¿Coronado de qué? De gloria y de honra. O sea que ese Salmo 8, Pablo se lo está aplicando a Jesús. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oiga, y el Hijo del Hombre. ¿A quién se conoce como el Hijo del Hombre? A Jesús. O sea que Pablo le está aplicando aquí este salmo, es al Señor Jesús. Parece que se estuviera refiriendo a Adán. Pero déjeme leerle una cita del espíritu de profecía. Déjeme leerle esta cita de la hermana White, el libro Profetas y Reyes. Oiga lo que dice la sierva de Dios. Colóquele bien cuidado a esto. Mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Así lo llama Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Pasó al usurpador el dominio o señorío que antes fuera de Adán. Pero el Hijo de Dios propuso que vendría a esta tierra para pagar la pena del pecado. Y así no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. ¡Qué tremendo! O sea que Jesús no solamente vino a salvar al hombre, vino a recuperar lo que el diablo le había quitado a su hijo Adán. ¿Lo están viendo? Sigo leyendo. Otra cita está en el Desato de la Gente, es página 90. Escuchen lo que dice. Al nacer Jesús, cuando el Señor Jesús nació, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Y luego en la página 89 del mismo Deseado dice, el dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. ¿Quién lo recuperó? El Señor Jesús. Entonces vamos a volver a repasar. Escuchen bien. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Qué era Adán? Hijo de Dios. ¿Qué le dio al comienzo el Señor a su hijo Adán? El señorío. Adán era el representante de este planeta Tierra. Era como el subgerente, era el mayordomo. Ahora, si Adán es hijo de Dios, y un día vinieron a presentarse los hijos, en plural, de Dios, ¿quiénes serán esos hijos? Tienen que ser los representantes de otros mundos. ¿Y quién tendría que haber ido ahí entre esos representantes? Adán. ¿Pero quién iba? Satanás, porque ese era nuestro representante. ¿A cuánto les gusta ese representante? Pero vino el Señor Jesús, venció a Satanás, el Señor Jesús recuperó lo que el diablo le había querido arrebatado, le había quitado a Adán, y ahora el representante es el Señor Jesús. Después de ser el planeta más degradado, gracias a Jesús llegó a ser el más exaltado. Ahora, ¿a cuánto les gusta ese representante? Ese sí me agrada, ese sí me gusta. Entonces, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Los representantes de otros mundos. ¿Quién debía haber venido entre ellos? Adán. Pero como le entregó el dominio al diablo, pues el diablo era el que venía, era el que iba allá. Ahora, ¿a qué iba el diablo allá con los hijos de Dios? Volvamos a Job capítulo 1. Vamos a Job el capítulo 1. Miren lo que dice Job 1.
Voy a volver a leer el 6 a manera de contexto, pero retomo en el 7. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya lo entendimos, ¿verdad? Verso 7. Dijo luego Jehová a Satanás, o dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué es lo que le dice el diablo al Señor cuando el Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué le dice el diablo? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué cree usted que le quiso decir el diablo al Señor con eso? Ahora, yo sé que a razón de premio, eso cualquier cosa dice, ¿quién quita que caiga por ahí Pinocho? ¿Qué le querría decir el diablo al Señor cuando le dijo, el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué sería lo que le quiso decir ahí? Que era propietario. ¿Ustedes creen eso? Por la respuesta del Señor descubrimos qué fue lo que el diablo quiso decir con eso. Leamos la respuesta del Señor. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor le dice al diablo, ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le contesta, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe entonces qué fue lo que el diablo le quiso decir al Señor? Y el Señor le sacó a Job. ¿Sabe qué fue lo que le quiso decir? Vengo de rodear la tierra, de andar por toda la tierra, y en la tierra no hay nada bueno. No hay nada bueno en esa tierra. O si no, ¿por qué el Señor le sacó a Job de una vez? ¿Sí me estoy dando a entender? Vengo a rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dice, sí, y no ha considerado a Job. O sea, lo que el diablo va allá es a acusar y a decir que en la tierra no hay nada bueno. ¿Cómo les parece? ¿Me están entendiendo o no? Eso es lo que el diablo le quiso decir al Señor. Vengo a rodear la tierra, por ahí no hay nada bueno. No sé por qué no acabas con ese miserable planeta ya. Y entonces el Señor le saca a Job. Sí, no has considerado a Job. Ahora mire lo que el diablo le dice en el versículo 9. El diablo le responde al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él, es decir, no lo has protegido por medio de tus ángeles, a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Colóqueme atención acá. ¿Sí mira con la que el diablo le sale al Señor? Claro, es lógico. Usted protege a Job. Le ha dado miles de cabezas de ganado, de camello, le ha dado cantidad de siervos, le ha dado 10 hijos, lo ha llenado de riqueza. Hombre, pues así cualquiera. Un adventista que tenga 1000 cabezas de ganado, 2000 cabezas de ovejas, 3 quintas, 200 hectáreas de café, 20 hectáreas de plátano y 2.000 millones en el banco. Los hijos en Europa. Ese es el mejor adventista aquí de Sevilla. Esa toda vive, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que el diablo le dice al Señor. Quítele todo lo que tiene. A ver, ¿cuál es la fidelidad? Usted dice. Como quien dice, usted bendice a Job, sustenta a Job, sostiene a Job para usted quedar bien. Lo que está diciendo es que Job es un interesado y que Dios sostiene a Job bien para que Job le dé gloria a él. O sea, quítele a Job todo lo que tiene, a ver si no blasfema ante su presencia. Versículo 12. El Señor le dice al diablo, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Colóqueme atención. ¿Y cómo creen que salió Satanás de allá? Como un relámpago. Y se le viene al pobre Job. Pobrecito Job, no sabe lo que le viene. El caso es que en un momentico le quitó los bueyes, le quitó las ovejas, le quitó los camellos. Pero lo peor, el verso 19,
Y un gran viento vino del lado del desierto. Esa palabra desierto la vamos a estudiar ya creo que en el último tema, que simboliza eso. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, 7 jóvenes y 3 hembras, 10. Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojo, Job quedó en la cochina calle. Pero así. Esto no es figurado, esto no es simbólico, esto no es profético, esto es literal. De un momento a otro, no sé cuánto duraría este ataque, 1 o 2 horas, no sé. Pero de un momento a otro, Job se vio sin nada. ¿Cómo creen ustedes que estaba el cielo allá arriba? A la expectativa. Muestre cómo reacciona Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué resonó en el cielo? Un grito de triunfo. ¿Había alguien que sí amaba de verdad, desinteresadamente al Señor? Claro que sí. Porque aquí el diablo está acusando. Job 2:1. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. 2 preguntas. ¿Quiénes son los hijos de Dios ahí? Los representantes de otros mundos. ¿Y por qué está el diablo ahí? Porque es nuestro representante, o era representante del planeta Tierra. El caso es que la historia se repite otra vez. De cuando en cuando hay un concilio celestial y los representantes de otros mundos van ¿a qué? A rendir cuentas de su mayordomía. Y ahí va el diablo. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué fue lo que quiso decir el diablo? ¿De rodear la tierra y de andar por ella? No hay nada bueno. Pero ya había algo bueno, ¿cierto? Pero parece que el diablo está tapando allá. Hay algo bueno, ya se probó. Entonces el Señor dice: Jehová dijo a Satanás, verso 3: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Cómo así que el diablo puede incitar al Señor a arruinar a un pobre ser humano? ¿En qué sentido el diablo incita? El Señor dice: aun cuando tú me incitaste contra él. El Señor necesita que el diablo lo incite, por ejemplo, contra mí. Ay, pobrecito yo, que el Señor me vaya a probar a mí porque el diablo lo incitó. No. Lo que quiere decir es: ¿ustedes creen que Dios conoce el corazón de Job? ¿Y el corazón suyo? Sí. ¿Pero los habitantes de otros mundos son Dios? No. ¿Los ángeles son Dios? No. Ellos no tienen la capacidad de entender lo que Dios entiende. Dios sabe que Job es fiel. Pero quiero decirles que cuando el diablo iba al cielo y decía: ¿acaso Job teme a Dios de balde? Él no está hablándole en el oído a Dios. No, él está diciendo a grito entero: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces todo el universo está escuchando. Entonces Dios, como Dios sabe quién es Job, pero el universo no lo sabe, entonces Dios se ve en la obligación de probar a Job, o de permitir que Job sea probado, no para mostrarle a él ya sabe, sino para dejar claro ante el universo que Job es fiel. En ese sentido, me incitaste.
¿Están entendiendo eso? Tú me estás acusando a Job. Tú y yo sabemos que Job es fiel. Job es fiel, yo lo sé. Pero estos no lo saben, pues me toca permitir que lo pruebes para probarle a estos que Job es fiel. ¿Me hago entender? Listo. Entonces el diablo le dice al Señor, versículo 4, Job 2:4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Colóqueme atención aquí. O sea, el diablo le dice al Señor: bueno, está bien, vamos a reconocer. ¿Para qué? El hombre fue fiel. Le quité ganado, le quité camello, le quité siervos, le maté los hijos. ¿Y para qué? El hombre permaneció firme y fiel. Reconozco que sí, el hombre ha sido fiel. Pero tóquele la salud. Y es posible que un hombre que aguante pérdidas económicas no aguanta ante una enfermedad dolorosa. Es posible. Yo cuando digo esto, lo único que se me ocurre es decir: Señor, tenga misericordia de mí, no me vaya a dejar pasar por una cosa de esas, porque le tengo miedo, me da miedo. Y el diablo le dice al Señor: déjeme que le toque la salud, a ver qué es lo fiel, a ver, muéstralo fiel. Y el Señor le dice en el verso 6, el Señor le dice a Satanás: está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Cómo volvería a salir? Porque ese bicho sí es malo, pero con ganas malo. Y ahora se está manifestando, viendo la humanidad actual, en toda su malignidad. Uy, hermanos, alístense a contemplar la malignidad del diablo hasta su máxima potencia. Yo creo que si el Señor Jesús no viniera pronto, encerrara al diablo 1000 años y después lo destruyera en fuego, yo creo que el mismo Satanás se explotaría de la maldad que hay en él. No le cabría la maldad. Cuando ese bicho se rebeló, cuando era Lucifer y se rebeló, jamás se imaginó hasta dónde él mismo llegaría a ser capaz. Y quiero decirles que nosotros tenemos el mismo problema. Usted y yo no nos conocemos. Y si no es porque la mano de Dios nos sostiene, ¿a dónde no llegaríamos nosotros? Tremendo eso. Solo el poder de Dios nos puede guardar. Por eso uno de los consejos más sabios, y eso sí que lo he entendido bien a la luz de la Biblia. Para mí el consejo más sabio, ¿sabe cuál es? Desconfiar de mí mismo. Yo tengo que aprender a desconfiar de mí mismo. Yo tengo que doblar rodilla y decirle: mire, Señor, yo no puedo, por favor, guárdeme, cuídeme, porque yo no soy digno de confianza. Así que, hermanos, sale el diablo y dice la Biblia allí en el versículo 7: hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Colóqueme atención aquí. ¿Qué fue lo único que no le quitó el diablo a Job? Lo único que el diablo no le quitó a Job fue la mujer. Ahí se la dejó. Y mire lo que dice el verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea que se la dejó ahí para que fuera y le soplara la llague. Ay, mi amorcito, a ver, pobrecito. Claro, yo debo entender a la mujer de Job, porque no es que ella también está pagando ahí. Se le murieron sus hijos. Mire, su esposo está en la ruina. Yo no voy a juzgar a la mujer de Job. Lo que sí digo es que menos mal que el Señor no le dijo al diablo: no has considerado a la mujer de Job. Menos mal, porque esa sí lo había hecho quedar mal. O sea que Dios sabe con qué material trabaja, hermanos. Oiga, hay cristianos que son demasiado quejosos. Los pica un zancudo,
Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? No. ¿Sabe una cosa? Usted y yo estamos vivos de pura gracia, hermanos. Es posible que ni usted ni yo debiéramos estar vivos. Ya por ahí un hueco ya. Nosotros somos muy pecadores. Ofendemos mucho al Señor. Hablamos más del uno, hablamos mal del otro, nos hacemos mala cara, chismosos, hipócritas, engañadores, aparentadores, mentirosos, traidores, tramposos, engañadores, pensamientos impíos, sucios, miradas corruptas. Uy, hermanos, el ser humano, a la luz de la Biblia, muy contaminado. Y los profetas de Dios así se vieron. Los hombres de Dios, que será uno tremendo. ¿Yo qué le voy a reclamar al Señor? Si llego a aparecer con una enfermedad, ¿qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué qué? Se murió un ser querido. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué qué? Antes es poquito, hermanos, lo que nos sucede a nosotros. En realidad que sí. Por misericordia. Si yo tengo mis seres queridos vivos, es por pura misericordia del Señor. Si yo estoy vivo, es pura misericordia. Yo no sé qué hacen a veces los hermanos haciéndole reclamos. Una hermana me decía, yo peleo mucho con mi Señor. ¿Qué falta de respeto? O sea que Dios está aquí a mi nivel, ¿o qué? ¿Quién dijo eso? Yo sí peleo mucho. Ay, pastor, yo me la paso peleando con Jesús. Ay, creen que eso es gran cosa lo que están diciendo. Ay, qué cosa tan hermosa. Como si el Señor Jesús estuviera en el cielo. Ay, tan linda. Eso es falta de respeto, hermanos. Los seres celestiales son seres santos y se cubren frente a la gloria del Señor. ¿Cómo será la santidad del Señor? Y los seres humanos somos descarados hablando del Señor de una manera tan tremenda. Alguien me dijo una vez que le iba bien en los negocios porque tenía un pacto con Chucho. Al Señor hay que tenerle confianza, pero no ser confianzudo. Hay que tener cuidado con eso. Yo debo conocer al Señor, yo debo tenerle confianza al Señor, hablar con Él, decirle, mira, Señor, me pasa esto, no sé, ay, ayúdeme, Señor. Hablar con Él como un amigo, ¿no? Pero con el debido respeto, no confianzudo, con respeto. Así que bueno, cuando viene la mujer de Job y le dice, maldice a Dios y muérete, miren lo que le dice en el verso 10, Job a la esposa. Como suele hablar cualquier mujer fatua o necia, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nuevamente triunfó Dios. Se mostró que sí es posible ser fiel al Señor en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Yo no sé qué nos toque pasar algún día. Siempre me pregunto de qué moriré yo algún día, porque algún día vamos a morir, a no ser que el Señor Jesús venga pronto. Algún día vamos a morir, algún día usted va a morir. ¿De qué irá a morir? Tremendo. Un accidente bien feo, asesinado, un cáncer horrible, no sé. Pero la única manera de enfrentar eso, hermanos, es desde ahora conocer a Dios. Mire lo que le pasó a Job, y dio gloria a Dios, porque conocía a Dios. Porque era un hombre que mantenía una relación diaria, constante con su Creador. Eso es lo único que nos ayudará. O en cualquier momento nos puede ser arrancado de nuestro lado nuestro ser más querido. Y usted debe tener algún ser más querido por encima de todos. O sea, puede tener muchos, pero puede haber alguno con el que se identifica más. Y algún día, en cualquier momento, nos puede ser retirado. ¿Cómo estaremos en ese momento para enfrentar esa situación? En Sogamoso, en mi tierra, se murió la esposa del hermano Abdón. Toda la vida desde que yo era muchacho,
miraba a esa parejita ya sentada. Yo iba a predicar a esa iglesia, a dar conferencias, y veía a los dos viejitos allá sentados. Y un día me mandaron un mensaje: falleció la hermana tal, la esposa del hermano Abdón. Y fui al funeral, fui a la funeraria, después fuimos a la iglesia al funeral y fuimos al entierro. Y metieron la hermana allá en una bóveda arriba allá. Todo el mundo miraba allá, yo miraba, pero miraba de reojo al hermano Abdón. Toda la vida los dos viejitos. El viejito miraba para allá y las lágrimas le bajaban solitos. Yo decía: Dios mío, debe ser duro, terrible. Pero es un hombre que toda la vida fue cristiano y afrontó ese momento cristiano. ¿Cuánto conoce usted a Dios? Ser adventista no es conocer a Dios. Yo puedo ser adventista y ser peleón aquí en la iglesia, fregadito. En las juntas pelear, y no es que yo sigo lo que sé, es que yo sigo lo que siento. Dios nos ama, y si nos ve que somos muy duros, también nos puede dar duro para poder salvarnos. Yo le tengo miedo a eso. Yo como que mejor me agacho, me humillo delante del Señor. Yo ante la gente puedo parecer duro y puedo parecer, pero nadie sabe, nadie conoce. Uno solito, por allá donde nadie lo vea, es que tiene que doblar rodilla y humillarse ante Dios. Porque Dios lo puede humillar a uno feo para poder salvarlo. Bueno, el caso es que el diablo no pudo. Pero ahora el diablo le manda a Job sus 3 mejores amigos: Elifaz temanita, Bildad sujita, Sofar naamatita. ¿Ya que se los mandó? Si usted lee todo el libro de Job, esos 3 es: acuse a Job. Claro, pero ¿cómo lo van a acusar? Hombre, Job, pero esto que a usted le pasa, hermano, perder sus hijos, perder todo, y ahora esa enfermedad ahí. Hermano, usted estaba en pecado. Es que no puede. Un hermano se le muere la esposa el martes, la entierra el jueves, llega al cementerio y se le mata al hijo mayor, lo entierra el sábado, llega el sábado y se le quema la casa. Y le apagan la casa, el hermano le va a pesar, le regalan por ahí unos trasticos, y cuando está haciendo eso, ¡pum!, se enferma, tiene cáncer. Los adventistas van allá: Señor, perdona al hermano Floripondio porque estaba en pecado. Porque si le pasa todo eso, debe ser que está ¿qué? En pecado. No le va a pasar eso a un siervo de Dios. Ese es el razonamiento de los hermanos o de los amigos de Job. Y vienen a acusarlo: Job, pero usted ¿qué estaba haciendo, hermano? Pero ¿cómo es eso así, Job? Y ellos ataquen a Job y Job defiéndase. O sea, si ellos estaban atacando a Job, le estaban dando la razón al diablo. ¿O no? Claro. O sea, le están diciendo: uy, Job, tremendo, hermano. Y ve, a pesar de todo, y cómo Dios lo estaba bendiciendo a usted, a pesar de toda su vida tan pecaminosa, porque eso no le puede pasar a un hombre justo. Con razón que terminando el libro de Job, mire lo que el Señor dijo, Job 42. Mire lo que Job dice, Job 42:7, lo que el Señor le dijo a Elifaz temanita. Mire lo que el Señor le dijo a los amigos de Job, Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque ustedes me atacaron a Job y sin darse cuenta me estaban atacando era a mí. Le estaban dando la razón al diablo, porque el diablo dijo: Job es un impío y tú lo estás bendiciendo. Y ahora vienen y atacan a Job de impío, entonces le están dando la razón al diablo. ¿Se dan cuenta o no? Ah, bueno. El caso es, terminando esta parte, no el tema, esta parte de la historia, es que al final Dios quedó ¿qué? El limpio, Job quedó justificado, y ya sabemos que Dios le devolvió el doble, sus hijos otra vez a Job, sus 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra, etc. Voy a dejar esa parte, la historia está ahí.
Pero les voy a recordar otra historia de un hombre contemporáneo con Abraham, con Job, Abraham. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Abraham que fuera y sacrificara a Isaac? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Déjeme leer esta cita de la hermana White. Patriarcas y Profetas, página 150. Oiga lo que dice la hermana White. ¿Por qué Dios le permitió al diablo o a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac? Escuchen por qué. Dice: por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Satanás lo había, ¿qué? Acusado. ¿Delante de quién? De los ángeles. O sea, es lo mismo que Job. Ahora, alguien estará preguntándose, hermano, o sea que usted lo que está queriendo decir es que aunque el diablo fue arrojado del cielo, ¿seguía yendo al cielo? Sí, seguía yendo al cielo. ¿Y a qué iba? A acusar, acusando a Job. Ahora, como Abraham fue, se acostó con la muchacha del servicio, y de ahí nació Ismael. Y 2 veces dijo por miedo que Sara era su hermana, no su esposa. Oiga, y Abraham es el padre de la fe. Y si con todas esas mentiras y todo ese adulterio lo comete el padre de la fe, ¿qué serán los hijos? ¿O qué seremos los hijos? Entonces el diablo va al cielo y acusa a Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, y el Señor llama a Abraham, y el Señor bendice a Abraham, y el Señor protege a Abraham, y el diablo va al cielo. ¿Y qué dice? Un mentiroso, un adúltero, dice el padre de la fe. Entonces el Señor permite que el diablo ataque a Job. Ahora Dios le dice a Abraham: vaya, me sacrifica a Isaac. Qué prueba tan dura. Yo tengo un sermón larguito sobre el sacrificio de Isaac. No, no lo llamo el sacrificio de Isaac, el casi sacrificio de Isaac, porque ahí hay símbolos de Cristo, tanto Isaac vivo como el carnero que fue ofrecido en lugar de Isaac. El caso es que Abraham pasó la prueba. Sí, ofreció a Isaac, sufrió 3 días y después de eso el Señor bendijo a Abraham, pero no tuvo que sacrificar a su hijo. Pero Abraham está dispuesto a sacrificarlo. ¿Se acuerdan de Jacob, que engañó a su hermano y a su papá? ¿Sí se acuerdan? Tremendo engaño ese. Uy, hermanos, en esa época lo que Jacob hizo, eso era, mejor dicho, digno de pena de muerte. Pero mire lo que dice la hermana White, Patriarcas y Profetas, página 199. Mire lo que dice. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por el pecado. ¿Tenía razones el diablo para acusar a Jacob? Tenía razones. Pero esa noche, cuando el Señor permitió que Jacob peleara contra el ángel, que no era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, el que se agarró, cuando el ángel lo toca ya en el muslo, lo deja cojo, y ahí Jacob se rinde y se entrega. Esa noche Jacob encontró paz, pero Dios permitió al diablo que atacara a Jacob. Note lo que dice. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios. ¿O se acuerda a Moisés, que el Señor le dijo por segunda vez en Números 20 que le hablara a la roca? Porque ya la habían golpeado una vez en Éxodo 17. No había necesidad de golpearla más, porque Cristo iba a ser sacrificado una sola vez. Pero él perdió la paciencia, golpeó la roca 2 veces y salió agua. Y por eso Moisés tuvo que morir. Mire lo que dice la sierva de Dios, Patriarcas y Profetas. Satanás había procurado acusar a Moisés ante los ángeles. O sea, hermanos, encuentro una serie de personajes a quien el diablo, ¿qué? Acusa. ¿A dónde va a acusar? Allá arriba al cielo.
¿Se acuerdan que en Zacarías 3 hay un sumo sacerdote Josué y que el diablo está a su mano derecha para acusarle? Pero se le quita las vestiduras viles y se le colocan vestiduras de gala, y el Señor le dice al diablo: Satán te reprenda, oh Jehová. Jehová te reprenda, oh Satán. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Entonces hay una pregunta aquí que debe quedar clara. Hermano, o sea que el diablo, aunque fue arrojado del cielo, ¿seguía yendo al cielo? Sí, Señor. ¿Y a qué iba? A acusar. A acusar. A acusar. ¿Estamos entendiendo o no? Pregunta: ¿hasta cuándo Satanás siguió yendo al cielo? ¿Hasta cuándo? Déjenme leer aquí unas citas que tengo aquí. Luego voy a leer unas citas bíblicas. Déjenme leer esto. Hermanos, colóquenme atención. Miren lo que dice aquí la hermana White. Patriarcas y Profetas, página 55. Escuchen. El plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. O sea, Cristo no vino a la tierra solo por salvar al hombre. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada. No. Sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Claro, porque el diablo acusa. Mire, el diablo acusa a Job, el diablo acusa a Abraham, el diablo acusa a Jacob, el diablo acusa a Moisés, el diablo acusa al pueblo judío. Pero al diablo eso le importa un pepino al diablo. Al diablo le importa es hacer quedar mal a Dios. Si usted es un hombre que Dios lo bendice, aunque usted no es un cristiano verdadero, el diablo ataca. Mírelo. Dice que es cristiano y Dios lo bendice. Interesante eso. O sea, el carácter de Dios ha sido puesto en tela de juicio. Oiga, y Dios en eso sí que es delicado. Delicado, hermanos. A eso sí le preocupa a Dios. Y dice aquí la hermana White: Cristo no vino solamente a salvar al hombre, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. O sea que el diablo había puesto en duda el carácter santo y justo de Dios. Ahora escuchen lo que dice aquí. Cuando Cristo fue crucificado, no digamos crucificado, cuando Cristo fue masacrado, porque el Señor Jesús fue masacrado, hermanos. Uy, terrible eso. Yo a veces pienso entre mí, yo digo, a Dios se le fue la mano en la manera como permitió que trataran a su hijo. Uy, hermanos, es algo horrible lo que le hicieron al Salvador. Está bien que lo hubieran matado, alguna cosa, pero como se ensañaron, lo masacran, lo vuelven un etcétera. Uy, lo coronan, le escupen. No. Yo digo, hasta allá. No entiendo. Pero cuando Satanás masacró a Cristo, mira lo que dice la hermana White. Deseado a toda la gente, es página 708. Oiga lo que dice. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía en sus heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. Ustedes se imaginan lo que es ver ese cordero inocente, inmaculado, puro, santo, jadeando ahí, 6 horas ahí clavado. ¿Sabe lo que son 6 horas? Dice la hermana Guay, la sangre caía gota a gota. El Salvador ya casi no tenía ni sentido, no sabía ni lo que pasaba. Los mundos que no habían caído vieron eso. Todo el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz.
Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de esa controversia. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida a su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! ¿Sabe qué despertó eso en todo el universo celestial? Cuando vieron a su amado general ahí, a su amado creador. ¿Sabe qué? Escuchen lo que dice. Hasta la muerte de Cristo, repitan a ver si me entendieron. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás. ¿El qué? El carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. O sea, sí, claro, el diablo iba allá al cielo y acusaba. Ahora, ¿de qué se valía el diablo? Pongamos un ejemplo, el rey David. El rey David era un hombre de Dios, varón conforme al corazón de Dios. Amaba a Dios a David, pero este infeliz va y se acuesta con la mujer de su general, la embaraza y después lo manda a asesinar. ¿Quién cree que llegó rapidito al cielo? ¿Quién cree que llegó rapidito allá? ¿Y qué dijo el diablo allá? ¿Sí ven? Mire al varón conforme al corazón, mírelo. Adúltero, asesino. Y los ángeles del cielo que veían eso. Pero ¿cómo podemos negar eso? O sea, había ¿qué? Dudas en cuanto a la justicia de Dios. Había dudas. El Salomón, ¿qué me dicen del Salomón? 1000 mujeres. El hombre más sabio después de Jesús, que alguna vez existió en la tierra, y empieza con una y con otra y 1000 mujeres. Y el diablo va allá y... Ahora, si nosotros hubiéramos existido en esa época, usted y yo, el diablo hubiera llegado al cielo y nos hubiera mostrado también a nosotros. Y cuando las dos hermanitas están chismoseando allá y chismoseando y hablando mal del uno y hablando mal del otro, cállese que ahí viene el rey de Roma. ¿Tenía razón el diablo de atacar a ellos? Sí, le daban suficiente oportunidad. Y si el diablo hoy me acusara como en esa época, pues al menos yo tendría que tener la cara de decir, pues ¿qué puedo decir? Sí, es cierto, es cierto. La hermana White dice, hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no hayan caído. Satanás vio, eso está en el Deseo de toda la gente, página 706. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la simpatía de los seres celestiales. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Ya. Satanás había revelado su carácter de mentiroso y asesino. Deseo a toda la gente, página 709, Patriarca y Profetas, página 57. Hay hermanos que creen que el diablo tuvo oportunidad hasta la cruz del Calvario para arrepentirse. ¿Han escuchado eso? Eso es una tremenda mentirota. Cuando el diablo fue arrojado en esa batalla que hubo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, tan pronto fue echado del cielo, ya se le acabó la oportunidad. En el libro La historia de la redención, la hermana White dice que después de que Satanás fue arrojado, sintió nostalgia. Sabía que a esa hora se estaban dirigiendo los coros celestiales. Y pidió una cita con Cristo y Cristo vino y Cristo escuchó a Satanás. Y Satanás le dice
que estaba arrepentido, que por favor lo volviera a admitir en el cielo. ¿Y sabe qué dice la hermana White? Dice, Cristo lloró la desgracia de Satanás. Ya estaba perdido. Tan pronto fue arrojado del cielo, ya estaba perdido. Lo que se necesitaba hasta la cruz no era tiempo para que el diablo se arrepintiera, era para desenmascarar al diablo. Desenmascararlo. Y cuando mató a Jesús, hasta ahí perdió toda simpatía con el universo celestial. O sea, hermano, eso quiere decir entonces que cuando el diablo mató al Señor Jesús de esa forma tan cruel y perdió toda simpatía con el cielo, ahí fue arrojado el diablo por segunda vez. Eso estoy diciendo es raro. Y digo porque lo he dicho en varias iglesias y se les ha hecho raro. Ve, yo pensé que el diablo ha sido arrojado una vez ya para siempre. Les voy a leer Apocalipsis 12. Hermano, busquen Apocalipsis 12 rápido. Si buscan rápido, rápido nos vamos. Apocalipsis 12. ¿Ya está? Voy a leer rápido y voy a hacer algunas preguntas. Apocalipsis 12. Voy a leer rápido. Usted va a leer lo que voy a leer rápido. No se va a quedar leyendo lo que no lea. Lea lo que leo. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Me hace el favor y me coloque atención aquí. Una mujer vestida del sol con la luna abajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La mujer está embarazada, da a luz un hijo, pero su hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Pregunta: ¿a quién simboliza esa mujer? ¿A cuál iglesia? No creo que el Nuevo Testamento, porque hasta ahora van a ser el que va a fundar la iglesia del Nuevo Testamento. ¿A quién dije? ¿Por ahí escuché? Al pueblo judío. Esa mujer es el pueblo judío, porque de ahí nació Jesús. Hebreos 7:14 dice, y manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Juan 4:22, Jesús dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Él era la salvación y él era judío. Y Jesús venía del pueblo judío. Así que esta mujer vestida del sol es el pueblo judío. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo sucedió eso? Después de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso está en el verso 5. Vamos a leer el 6. Verso 6. No, el 6 no, el 7. Después. Hermanos, háganme favor, me coloque atención acá. No lean más. ¿Cómo entiende usted la palabra después? ¿Después de qué? De que el hijo volvió al cielo. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después. Después de la ascensión de Cristo. Lea el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Colóqueme atención aquí. Fue arrojado el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. Cuando fue arrojado la primera vez, ¿ya había mundo al cual engañar? Antes de la creación del hombre, cuando el diablo se rebeló, ¿ya había mundo entero al cual engañar? No. Sigo leyendo el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Parece que este arrojo, como que está haciendo referencia, es al de después
de que Jesús volvió al cielo, cuando desenmascaró al diablo en la cruz. Porque dice, engaña al mundo entero. No podía engañar al mundo entero en el primer arrojo cuando todavía no habían seres humanos. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, porque ha sido lanzado fuera ¿el qué? El acusador de nuestros hermanos. Me coloca atención aquí. ¿Qué leí en el caso de Job, Abraham, Jacob, Moisés, el pueblo judío? ¿No era el acusador de ellos? Ah, ya. ¿Cómo va a ser arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos si antes del primer arrojo esos varones ni siquiera todavía existían? Para que haya sido arrojado el acusador de nuestros hermanos es porque ya tenía que haber gente a la cual acusaba el diablo. ¿O no? Sigo leyendo. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Oigan, ¿cómo lo iban a vencer por medio de la sangre del Cordero si esto fuera el primer arrojo, cuando todavía el Cordero no había muerto para que lo venciera? O sea, todo este contexto me muestra que parece que está hablando del segundo arrojo, porque ya había acusado día y noche a los escogidos de Dios. Ahora ella le arroja, ahora lo vencen por la sangre del Cordero. Oh, vencieron al diablo por la sangre del Cordero. Entonces tiene que ser gente que vivió después de que Satanás había sido arrojado la primera vez, pero que vivió antes de que Satanás fuera arrojado la segunda vez. Les voy a probar mejor eso con una cita de Juan. Les leo una cita a la hermana White. Vamos a Juan 12. Mira lo que dice Juan 12. Mira lo que dice Juan 12. Voy a leer el verso 32 y luego me devuelvo. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero me devuelvo al 31, porque está hablando de su muerte en la cruz del Calvario. Si fuera levantado en la cruz del Calvario. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Habla de su sacrificio en la cruz. Y como resultado de ese sacrificio, el príncipe de este mundo será echado fuera. Pregunta, ¿fuera de dónde? Tenía que ser del cielo. O sea, la primera vez fue arrojado, pero seguía yendo. Ustedes saben que Lucifer, dice la hermana White, era muy amado por los ángeles. Y cuando el Señor arrojó a Lucifer y a sus ángeles, los ángeles del cielo quedaron mal. Pero Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que el diablo siguiera yendo. Entrara, por lo menos entrara. ¿A qué iba? A acusar, el acusador de nuestros hermanos. Pero Dios toma tiempo, tomó 4000 años por lo menos, que el diablo fuera. Envió a su hijo. Y le llegó el momento cuando mató a Jesús, y ahí el universo lo aborreció definitivamente. Jesús dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fuera levantado, dando a entender de qué muerte iba a morir. En la cruz iba a ser levantado entre el cielo y la tierra. Y luego dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, mi sacrificio en la cruz va a causar que el diablo sea arrojado fuera. Definitivamente. Les voy a leer una cita y voy a dejar que usted saque la conclusión usted mismo. Deseo a toda la gente, es página 455. La voy a leer. Si tienen el deseo a toda la gente en su casa, allá la encuentra. Página 455.
Yo solo voy a leer la cita y voy a dejar que usted saque la conclusión. Escúchala. Yo le hago usted mismo va a llegar a la conclusión, usted solito. Escucha lo que dice. Cristo miró hacia adelante a las escenas de su propia agonía, cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. Oyó el clamor, consumado es. Su propio clamor, cuando en la cruz dijo, consumado es. El cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre. Que el cielo estaba eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones de Satanás. Ahora escuche, aquí es donde usted va a sacar en conclusión lo que quiere usted solito, lo saque. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Cristo mira hacia adelante, su sacrificio, su agonía, consumado es cuando muere y el cielo queda asegurado contra los ataques de Satanás. Pero ahora dice, vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que si vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez, necesariamente tiene que haber una segunda vez. ¿O no? Hermano, entonces el diablo fue arrojado del cielo 2 veces. Sí, Señor. Antes de la creación del mundo, porque cuando Dios creó a Adán, el diablo ya estaba. Por eso colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente andaba por ahí, y la hermana White nos dice que los ángeles le advirtieron a Adán y a Eva, cuidado con el enemigo, está por ahí. Ya estaba ahí, Satanás. Incluso se le permitió ir a otros mundos, pero por allá no le creyeron. Pero en la tierra logró su objetivo. Entonces, para irnos, hermanos, dirá usted, hermano, entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar esta semana? ¿Sabe qué vamos a estudiar? Lo que Dios está haciendo para dejar su carácter en limpio. El juicio. Dice el deseo de toda la gente, es página 709. Sin embargo, aunque Satanás fue arrojado definitivamente por segunda vez del cielo, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Y escuchen, los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Es decir, si los ángeles del cielo, sabios, santos, sin pecado, no entendieron lo que realmente sucede, ¿qué será a nosotros? Dice, los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y por eso Dios se ha tomado la molestia de hacer un juicio. Un juicio en 3 fases. Esta semana vamos a estudiar bastante eso del juicio. Porque a Dios le interesa que su carácter quede. Mire, el carácter de Dios tiene que quedar bien vindicado ante el universo. El carácter de Dios tiene que quedar bien vindicado, bien clarito ante los redimidos, los que van a salvar. Y el carácter de Dios tiene que quedar bien vindicado aún ante los mismos impíos que se van a perder. Así quedará por la eternidad el carácter de Dios vindicado ante el universo.